Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Con mis compañeros presentaremos lo que son lesiones deportivas. Mi nombre es Natalia Orodesky. Vamos partiendo de cómo se producen, ¿sí? Las lesiones durante el periodo, suelen ser durante el periodo de entrenamiento, suelen ocasionarse más por no tener la toma de conciencia de las pautas de prevención durante este mismo del entrenamiento, ¿sí? El resultado de las actividades físicas y se producen por accidentes o microtraumatismos. Agregar también que para prevenir lo que son las lesiones deportivas, es muy importante la entrada en calor, y no me refiero solamente a la entrada en calor específica de los músculos del cuerpo, sino el momento en que empezamos a prepararnos para lo que se viene, ¿no? Mente, cuerpo, para tener un calentamiento, pero no solo como entrar en calor, sino también para ir preparando lo que es el organismo, estimulándolo y que reciba esa información, ¿sí? También tener un descanso es sumamente importante. Si no descanso, el cuerpo no está fisiológicamente en buen estado, ¿sí? Luego de una acción, tiene que tener una relajación. Así que es muy recomendable después de hacer actividad física, descansar. La hidratación y la alimentación también es sumamente importante. Va a hacer que funcione todo mucho mejor. Una mala hidratación hace que todo funcione mal, y la alimentación también es muy importante. Estar en un equilibrio psicoemocional, eso también influye. Sabemos que es muy importante, todo funciona mejor si estamos bien. También es recomendable a los deportistas mayormente que tengan un cuidado de un fisio, que tengan controles para evitar lo que son las lesiones, ¿sí? Los factores que influyen en la producción de lesiones se caracterizan en el atleta por la edad, principalmente por la edad. Sabemos que más grande sos, estás más propenso a tener lesiones por los antecedentes de salud también. Los tipos de deporte, porque partiendo principalmente que los deportes de contacto son los que suelen tener más lesiones. Y equipos utilizados. Cuando dice equipos utilizados se refiere a los elementos que utilizamos, los equipos que nos ponemos como para comenzar a hacer un deporte, partiendo desde lo que es una zapatilla cuando vamos a correr, una zapatilla acorde a nuestro pie, porque si nos ponemos una más grande, posiblemente estaremos más expuestos a tener una lesión. También usar canilleras, bueno, todos elementos para prevenir lo que son las lesiones, los golpes. Bueno, hola, mi nombre es Mariel Cora, de segundo D. Bueno, podemos clasificar las lesiones deportivas en lesiones ocasionales, frecuentes y típicas. Vamos a empezar hablando primero por la última de estas, que se caracteriza porque se produce con la técnica del deporte. Y para prevenirlos, lo mejor que podemos hacer es realizar entradas en calor adecuada, utilizar los elementos para las articulaciones, como coderas, muñequeras y rodilleras. Las lesiones frecuentes, a diferencia de la anterior, se producen por la práctica del deporte. Y las lesiones ocasionales no se producen ni por la práctica ni técnica deportiva, sino que se dan en la vida cotidiana, en la vida diaria, por lo que son menos frecuentes. Ahora vamos a pasar a ejemplificar esta clasificación de lesiones, tomando como ejemplo algunos deportes. Vamos a empezar primero con atletismo. Bueno, en relación a la técnica del atletismo, nos encontramos con las talalgias,
de los saltadores. Las talalgias es un dolor que se produce en el retropié, es decir, el talón, y se produce por la inflamación de los tendones, por el uso, por el mucho uso o por un entrenamiento excesivo también. Hay una fase de los saltadores que se llama pique, y en esa fase se realiza con mayor potencia, lo que daña los tendones y especialmente el aquiliano, que puede llegar a producir una cronosidad de esa lesión. Después está las lesiones frecuentes, que son las que se producen con la práctica del deporte. Estos son las contracturas y los desgarros, que se da, por ejemplo, en el pique de los saltos y en las partidas de los corredores. Y esto se da porque en esos momentos, es donde se produce con gran potencia, con explosividad. Bien, ahora hablaremos un poquito de algunos de los deportes en sí. Mi nombre es Alejandra Benítez. Les pasaré a mostrar un poquito de cada deporte y sus lesiones. En esta ocasión el básquet, típicas no tiene, pero sí tiene muchas frecuentes. Los más comunes son los esguinces de los dedos de las manos ante las recepciones o las malas recepciones, ¿sí? Cuando se aprende la técnica, el recepcionar el balón lleva bastante tiempo aprenderlo, entonces cuando reciben una mala recepción, lo primero que nos podemos esguinzar son los dedos. Después tenemos los esguinces de tobillo y rodilla, ¿sí? Por esto de los espacios reducidos que tenemos en el deporte típico de contacto, ¿sí? Donde también hay muchos jugadores en sí. Entonces esto del contacto con el otro puede provocar muchas lesiones. Después hay lesiones oculares, la tendinitis de los miembros inferiores. Si la de los superiores no cuentan con la suficiente amortiguación. O sea, cuando realizo un salto, si yo no amortiguo al lanzar, esto puede provocarme alguna lesión. Bien, ahora pasaremos al béisbol. El béisbol sí tiene típicas como la lumbalgia, la preartritis, la epicondilitis, ¿sí? La preartritis es provocada sobre el hombro, ¿sí? Es una inflamación crónica del tejido cognitivo que recubre la articulación del hombro. Bien, la epicondilitis, también conocida como codo de golfista, es la inflamación de los tendones de los músculos que se flexionan, ¿sí? Esto del codo flexionado, doblan la palma de la mano hacia la muñeca, causan un dolor interno del codo y el antebrazo. Bien, las típicas también de un lanzador de béisbol es la cadera, ¿sí? Esto de la rotación de cadera, al golpear la cadera fuertemente para realizar una bola lenta. Y las más frecuentes en béisbol, ¿sí? Volvemos un poquito ahí, son la tendinitis de hombro, como nombré, la escoriasis, bien, ante las caídas y los diferentes traumatismos en los choques de base. Bien, hablamos un poquito de fútbol. Las típicas en el fútbol son las rodillas del arquero cuando producen y se tiran constantemente al piso, sí, para atajar. Y las frecuentes son los esguinces de tobillo, rodilla y desgarro. No olvidemos que también es un deporte de contacto y un mal contacto mayormente provoca grandes lesiones. Hola, mi nombre es Carmen Marisol Álvarez, de segundo D. Ahora voy a hablar de un par de lesiones que son la tendinitis y el desgarro. Primero comienzo con la tendinitis. La tendinitis es la inflamación de un tendón. Los tendones son los tejidos que unen al músculo al hueso. Y estas lesiones son graves por el difícil método de tratar, ya que a veces puede finalizar con la ruptura del mismo tendón. Esta tendinitis se puede producir por dos cosas. Uno es por la sumatoria de pequeños golpes, ya que esto puede causar una lesión.
y el otro es someter al tendón a un trabajo excesivo, hace que adopte un mecanismo de defensa que se produce la inflamación del mismo. Y el periodo de recuperación depende el paciente, la tendinitis, y según los médicos, traumatólogo, kinesio y fisiólogo, puede tardar de 60 a 90 días. Y si esto no mejoró, el último método es un tratamiento quirúrgico. Los primeros auxilios que se hacen para esto es dejar la actividad de inmediato, aplicar hielo en la zona, ya sea 15 o 10 minutos o 20, esto depende, y inmovilizar la articulación afectada. Y la prevención para esto es una buena entrada en calor, un calzado adecuado, evitar hacer actividad sobre pisos duros, ya sea cemento o asfalto. Ahora voy a hablar sobre los desgarros. Los desgarros es la ruptura de una o más fibras musculares. Muchas veces es difícil distinguir esto porque se asemeja a otro tipo de lesión. Los mecanismos de reproducción de este desgarro ocurren por un traumatismo indirecto que se provoca cuando se sobreestira el músculo hasta donde cede incluso un poco más. Eso hace que se desgarre y se clasifica en 3 grados. El primer grado es cuando se rompen algunas fibras musculares que tienen un reposo de 2 semanas. Segundo grado es que se rompe un fascículo, que es un grupo mayor de fibras musculares, tienen un reposo de 4 semanas, y el tercer grado es cuando se rompe todo el ancho del músculo, que eso ya se usa un tratamiento quirúrgico más 90 días de reposo. Los síntomas generalmente es un dolor punzante, una impotencia funcional, que es cuando la extremidad ya no se puede mover o cumplir la función, y una aparición de un hematoma o moretón en los primeros 2 días. Y los primeros auxilios que se hacen es el cese de la actividad y no pedir que realice algún movimiento, ya que esto puede agravar la lesión. Bien, hola profe, yo soy José Luis Quispe, del curso segundo D, y voy a hablar de las lesiones meniscales. Pero primero, para saber cómo son las lesiones, tenemos que saber qué son los meniscos, las cuales son estructuras cartilaginosas que se encuentran entre los cudillos femorales y en los platillos tibiales, o sea, en la rodilla. Tienen dos funciones principales. La primera es la de adaptar las superficies articulares que son incongruentes, y la segunda, la de amortiguar la presión. Estas lesiones meniscales se dan cuando son sometidos a fuertes presiones y muchas veces se producen rupturas. El menisco que más frecuentemente se rompe es el interno. Otras causas por el que se ve sometido a las presiones mayores, sobre todo en los movimientos de rotación. Bien, ahora voy a hablar de las pubalgias. Estas pubalgias, o también conocidas como hernias del deportista, es una lesión común entre deportistas que realizan actividades de forma diaria. Esta patología se manifiesta con dolores en la zona baja del abdomen, en la parte que se inserta la musculatura del pubis. Esto sucede por el sobreuso de la musculatura abdominal, necesaria para estabilizar el tronco en los gestos técnicos deportivos, por ejemplo en el remate, el dribbling o en el salto. En ocasiones también ocurre a causa de un desequilibrio importante entre la musculación abdominal y los aductores. Y por último voy a hablar de los síntomas y las prevenciones. Los síntomas que se dan son dolor en la zona del pubis, en especial cuando se realizan gestos deportivos como correr, rematar o saltar, y disminución de la elasticidad muscular en la zona de abductores. Y las maneras de prevenirlo son fortaleciendo los músculos abdominales y aductores, la detención de la actividad en el primer síntoma y consultar al médico, tener una adecuada entrada en calor, y por último tener un estado físico acorde a la actividad que vamos a realizar.